Proyectos de renta corta, proyectos de Airbnb, ¿están funcionando? El modelo financiero de los proyectos de renta corta, que renta corta nos referimos a esos proyectos que puedes rentar por un día, por una semana, por un mes, y que son departamentos donde normalmente pues vienen con su cocina, con su sala, con su comedor, con 1, 2, 3 recámaras. Son departamentos que podemos usar como renta corta. Les voy a contar la historia de cómo inició este tipo de proyectos en Miami. La tierra en Miami empezó a subir muchísimo de precio. Por lo tanto, se requerían, obviamente, que el precio de las unidades fuera mayor para que fuera negocio, porque la tierra, como está escaseando, empieza a subir de precio. Pero ¿cuál era una manera de poder aprovechar, obviamente, estos terrenos? Pues es hacer unidades más pequeñas. Pero para hacer unidades más pequeñas, vivibles, es muy difícil. Por lo tanto, y además del auge que estaba teniendo, y estoy hablando alrededor de 2016, 2017, el auge que estaba teniendo Airbnb en muchos lugares. Vivimos nosotros un momento histórico en Tulum y también vamos a tocar el tema en este video. Entonces Miami se dio cuenta que necesitaba ese tipo de proyectos. Además, si nos ponemos a pensar en la teoría, es maravilloso. Rentas una propiedad, la usas el tiempo que tú quieras, después se renta. Las rentas, como son cortas, por lo tanto el día te lo rentan más alto y bueno, todos ganando. O sea, la verdad es que los ingresos son muy interesantes, lo uso cuando yo quiera, me mantiene mi departamento muy bien cuidado, hay un operador y pues suena todo muy bonito. La verdad de las cosas es que sí, y yo creo que fue una buena apuesta la que hicieron en Miami, como en otros lugares. Tulum también, Tulum se puso de moda y empezaron a construir una cantidad de departamentos espectaculares, súper bien ubicados, con diferentes amenidades, diferentes marcas. Pero, ¿qué pasa? Llega el momento de que se vuelve demasiado. O sea, en Tulum llegaron demasiados desarrolladores. Llegaron demasiadas empresas desarrolladoras, inclusive llegaron a Tulum personas que nunca habían construido, que compraban un terreno y hacían su proyecto para poder rentarlo a través del mecanismo de rentas cortas. Si hablo de rentas cortas, pero ya las plataformas son cientos de plataformas. La más común, la más conocida son Airbnb, hoteles.com, Booking, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, en Miami no fue la diferencia. En Miami hicieron algo también muy interesante porque regularon este tipo de proyectos. Es decir, desde su concepción, desde que se presentaba el proyecto ante las autoridades para que las autoridades lo aprobaran, se presentaba como un proyecto con estas características, que no era un proyecto para vivir, era un proyecto para rentar por un día, 3 días, una semana, un mes, rentas cortas. Son departamentos más pequeños, se te entregan amueblados y, como les digo, hay un operador. Y bueno, ya hay un sinfín de proyectos con unas características increíbles, unos diseños espectaculares. ¿Qué pasa? Que cada ciudad y cada lugar pues tiene un número de unidades que absorber y que puede ser exitoso. Pero cuando tú te dejas ir, como decimos en México, como gorda en tobogán, pues ¿qué pasa? Pues obviamente saturas el mercado. No olvidemos que en este tipo de proyectos tienen una competencia muy fuerte, que son los hoteles. Son los hoteles que están acostumbrados, que están, preparados para atender al huésped, para recibirlo. Viven y han vivido durante muchos años de esto. Pero en Miami entra un nuevo jugador que no habíamos considerado y es el operador. Digamos que está el dueño, está el proyecto, están todas las plataformas, pero necesitamos un operador que se encargue de hacer la publicidad de las plataformas, un operador que se encargue de recibir a los huéspedes, un operador que se encargue de hacer limpieza de las unidades, de revisar que las unidades se reciben en buen estado, de mantener el proyecto funcionando como relojito. Y este tipo de jugadores en realidad son nuevos en esta industria porque no existían en Miami. En Tulum tampoco existían. Y luego te encuentras con 2 o 3 compañías y estas compañías muchas veces abusan de estos servicios. Y me han tocado experiencias muy desagradables. No quiero decir que esto siempre va a ser, pero sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado.
los contratos de los operadores. Los contratos de los operadores me he encontrado con cosas increíbles y al final del día los proyectos se vuelven un negocio rentable y seguro para el operador. Pero el operador decide en cuánto rentar, el operador decide qué unidades rentar, el operador decide qué mantenimiento hacer, qué mantenimiento no hacer. En fin, hay muchísimas cosas detrás que luego el operador se le da toda la confianza, carta blanca, para que actúe. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como las tenemos pensados? Como la vimos en el Excel, como que era maravilloso. Oye, voy a rentar, a comprar una propiedad y esa propiedad es de una recámara y se va a rentar en $300 diarios y hay estos gastos. Los números son fantásticos. Pero si el operador, por la razón que sea, decide rentarlo más bajo para tener más ocupación o decide a lo mejor subir la tarifa y bajar la ocupación, yo qué sé. En fin, no soy operador, pero lo que sí sé es que tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Y ellos van a cobrar sus fees antes que nadie. Ellos van a cobrar absolutamente cada centavo y todo es un negocio para ellos. Y eso a mí me da muchísimo miedo, porque si bien hay empresas que son serias y que me quito el sombrero y pueden funcionar muy bien, también hay empresas que yo tengo mis dudas, esos operadores. No los conozco a todos, como les digo, esta es una situación relativamente nueva. Se han entregado muy pocos proyectos en Miami. Se ha entregado Smart Brickell, se ha entregado Yotel, se ha entregado Dielser, se ha entregado Gale y en los próximos meses se van a entregar otros. Y hemos tenido problemas. En Orlando hemos tenido problemas muy serios con otros proyectos. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Si bien estos proyectos son buenos, hay que analizar cuál es la competencia que yo voy a tener a mi alrededor. Porque al final del día, esa competencia me va a afectar a mí. Si yo en Brickell, en Downtown, demás, voy a tener muchos proyectos como los hay de renta corta, pues entonces a lo mejor no sea el lugar idóneo para comprar una propiedad de renta corta en esas zonas. Pero ¿qué creen? Hay zonas increíbles, hay una zona Coral Gables, hay otras zonas como puede ser la playa yéndonos un poquito más hacia el norte, como puede ser también Miami Beach, hay unos proyectos donde no tienes tanta competencia, donde inclusive ya están regulando el número de unidades que se pueden desarrollar. Entonces, no nos vayamos como gorda en tobogán y no nos vayamos por lo que nos dice muchas veces el broker. El broker muchas veces hay muchos que les interesa vender. Pero en primera, no tienen experiencia o a lo mejor si saben que lo que va a pasar, pues no tienen escrúpulos. En fin, yo me despido, bye bye y no vuelven a saber de mí. Y la verdad a mí esas cosas me dan mucho coraje. Yo creo que nosotros como brokers tenemos una responsabilidad. Entonces tenemos que ser brutalmente transparentes. Nos podemos equivocar, pero dormir tranquilos de que estamos haciendo lo correcto. Y por último, para terminar con este tema de rentas cortas, que como les digo es muy delicado, tenemos que tomar en cuenta que estos proyectos son proyectos comerciales, no son proyectos residenciales. ¿Por qué? Porque yo estoy rentándolos al público de una manera constante. Y el día de mañana que yo quiera vender una propiedad, el comprador, lo primero que me va a preguntar, ¿y cuánto te deja? Y yo no le puedo decirle al comprador, no, pues es que fíjate que, pues mira, ha estado bajo el mercado y, no, pues el mercador te va a decir, no, pues no me interesa, yo invierto para ganar dinero. Por lo tanto, no olvidemos que los valores de este tipo de propiedades van a ir en relación a los ingresos brutos que nosotros obtengamos. Y debemos de eso de tomarlo 100% en cuenta. ¿Por qué? Porque tu patrimonio es el que está en riesgo. Porque tu patrimonio y el de tus hijos es el que está en juego. Y no nos podemos equivocar. Así que antes de tomar una decisión, yo te invito a que hagamos un análisis serio. ¿Quién es el desarrollador? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Cuál es la zona? ¿Cuál es, digamos, la competencia que va a tener el proyecto? En fin, hay muchísimas cosas que analizar. Que eso
yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos de hacer para tomar una decisión en una inversión inmobiliaria en cualquier parte. Así que nos vemos en la próxima.